Esto es Berk. Está a 12 días al norte de Calvario. Y algunos días al sur de Muere de Frío. Está ubicado justo sobre el meridiano de la tristeza. Mi pueblo. En una palabra tenaz. Fueron estas algunas de las pocas frases aún reconocibles en las páginas manchadas de sangre seca. Todos habíamos llegado tarde al lugar. Y solo podíamos contemplar aquella escena mórbida. Con un hombre de cabellera rubia algo mayor a quien le faltaban una pierna y una mano se acercó e identificó de inmediato el cadáver. Se trataba de Hippo, hijo de Estoico, quien a su vez es el jefe de la tribu. Una noche antes de esos sucesos la batalla en contra de las bestias se había tornado muy brutal. La sangre de las mismas salpicaba en todos los rincones de Berk. Todos los vikingos guerreros salimos a combatir contra estas demoníacas plagas que azotan con nuestro ganado. Sin embargo, justo cuando creíamos haber vencido y retenido a algunos de los demonios vino este chico. A pesar de ser el hijo del mejor cazador de dragones, Hippo no demostraba tener la misma destreza que su padre, y entre los habitantes del pueblo su presencia era un presagio de mala suerte en cada batalla. Esta vez no sería la excepción. Él tenía consigo un artefacto raro y a pesar de los intentos de que volviera a refugiarse, le hizo caso omiso y continuó alejándose. Los monstruos trataban de llevarse a nuestras ovejas, pero por cada uno que lograba escapar capturábamos a 5. Esta guerra siempre había sido así. Vikingos contra dragones. Ellos matan a cientos de nosotros. Y se los cobramos asesinando a miles de ellos. Pero lo cierto es que se tuvo siempre la esperanza de que todo esto acabaría algún día. Recuerdo haber clavado mi hacha en la cabeza de una de las bestias que intentaba escabullirse debajo de la red. Pero en ese momento escuchamos el sonido. Aquel que todos reconocimos. La cría maligna del relámpago y la muerte hizo su aparición en el campo de batalla. Era el sonido de un furia nocturna. De inmediato todos nos refugiamos bajo nuestros escudos ante el terror que supone el tener a esa cosa en nuestras tierras. Era un silbido en el aire el que siempre emitía. Para después lanzar un proyectil de gran potencia en una dirección inesperada. Pocas fueron las veces en las que se lograba divisar a la oscura criatura en el cielo después de lanzar su fuego y alejarse tan rápido como llegaba. Aquella vez tan solo se escucharon 3 disparos suyos. Algo completamente inesperado. Pues estos tenían un mayor número de tiros. Pero no hubo tiempo de celebrar. Ya que Hippo había atraído a un pesadilla monstruosa más cerca del pueblo, el cual derribó una de las torres que terminó por liberar a varios de los demonios capturados, quienes escaparon no sin llevarse a mucho de nuestro ganado. Estoico estaba furioso y le dio un regaño a su hijo frente a todo el pueblo. Mientras que él decía que había derribado al Furia Nocturna. Lo cual hasta entonces, además de imposible, era un chiste saliendo de la boca de ese chico. Sin embargo, todo esto cambiaría unos días después, justo en el bosque en el que había indicado que cayó la bestia. Debido a que Hippo no regresó después de escapar aquella mañana, fuimos para buscarlo. Aunque algunos bromeaban sobre lo bueno que sería el ya no tenerlo más en el pueblo. Sin embargo, una vez nos adentramos entre los árboles y la vegetación, nos encontramos con esa escena. Habíamos encontrado al niño. O al menos lo que quedaba de él. Pues lo que ya hacía frente a nuestros ojos no era más que su ropa rasgada y manchada de la sangre, que además ya hacía salpicada en una enorme roca junto a huesos y piel. Más líquido carmesí bañaba las plantas alrededor, y junto a estos restos también habían una soga cortada y un cuchillo. El libro en el que el chico solía escribir estaba a un lado y, como ya dije, la mayoría de sus páginas entintadas en rojo. Sin embargo, esto no había terminado, pues un rastro de sangre nos indicaba el camino por el que el responsable se había ido. Hasta ahora ninguno lo dijo, pero todos en el fondo sabíamos quién, o más bien que había hecho esto. Recorrimos gran parte del bosque siguiendo el rastro, que por momentos no se encontraba en el suelo sino encima de las plantas. Lo que confirmaba nuestra teoría de que lo que causó todo esto se había ido desplazándose por el aire. Finalmente nos encontramos con un enorme agujero que creaba un pequeño valle dentro de sí. Y por aquí es donde conducía el rastro. Pero una vez que estuvimos por entrar, fuimos sorprendidos y asustados por una criatura grande y oscura que trataba una y otra vez de salir del lugar. Pero siendo detenida por las paredes rocosas que la rodean. Esto confirmó lo que ya todos habíamos especulado. Se trataba de un dragón. Uno que nunca habíamos visto. Era completamente negro. Y de un tamaño mediano.
Este era incapaz de volar y se encontraba manchado de la sangre del chico. Nos dimos cuenta de que no podía emprender el vuelo debido a una aleta faltante en su cola. Fue que entonces lo supimos. El niño había dicho la verdad. Había derribado a este dragón con aquel artefacto y además no era cualquier bestia. Era un furia nocturna. Lo supimos ya que este se percató de nuestra presencia e intentó atacar abriendo su boca. Todos nos alejamos una vez escuchamos el silbido. Bocón fue el único quien se animó a ir a darle tan trágica noticia a Stoico. Pues ¿quién sería capaz de darle a un padre una noticia así sobre su hijo? Parecía que el chico se había arrepentido de capturar al demonio y lo liberó creyendo que este quizá no le haría daño en forma de agradecimiento. Curiosamente un error que también terminó con la vida de su madre. Valka, esposa de Stoico, quien en una de las tantas invasiones de estas plagas voladoras pensó que estos eran seres capaces de razonar. O al menos esto cuentan aquellos quienes la vieron una última vez con vida. Ella trató de establecer contacto físico con uno de estos seres. Pero obviamente fue atacada y despedazada casi al instante. Además sus restos fueron incinerados, dejando poco reconocible a la madre del ahora difunto Hippo. Tanto la esposa como el hijo del mayor asesino de dragones murieron por tratar de ver el lado bueno inexistente de estos horridos seres. Stoico había llegado al lugar en el que ya hacía parte de su hijo. El hombre se arrodilló para tratar de tomar en sus manos los irreconocibles bultos carnosos y espesos de lo que antes era lo único que le quedaba de familia. El grito, lloro, jadeo, balbuceo y maldijo. Pero ya nada podría devolverle a su hijo. Pero sí había algo aún que podría hacer. Vengarse. Él con una ira gigantesca en sus ojos se levantó, empuñando en una mano el cuchillo de su hijo, y en la otra un hacha. Y fue en la dirección del rastro carmesí. No dijo nada, pero todos sabíamos cuál era nuestro deber. Debíamos acompañarlo en su duelo y en su ira. En cuanto todos llegamos al lugar, no dimos tiempo a la bestia de reaccionar. El hacha de Stoico se clavó en una de sus patas, impidiendo en gran medida su movilidad. Los demás atacamos a la bestia golpeándola y aturdiéndola. Pero sabíamos que la mejor parte del pastel era para Stoico. Nosotros solo debíamos debilitar a la bestia. Lo cual fue un tanto complicado ya que era demasiado ágil y veloz. En una ocasión estuvo a punto de disparar pero fue rápidamente detenida por Bocón, quien clavó su garfio en la parte superior de su boca llena de dientes retráctiles y la impactó contra el suelo. Una vez inmóvil Stoico no perdió el tiempo y degolló al demonio, arrancando su corazón con el cuchillo que perteneció a su hijo. Mientras ésta dejaba escapar un último rugido desgarrador. Todo esto nos trajo hasta aquí. El cielo ya hace nublado. Señal de que no habrán ataques. Pero también era como si anunciara la pérdida. Como si se lamentara la muerte del chico desde las profundidades del Valhalla. Lo poco que se pudo recuperar fue su ropa. Y junto al libro y el cuchillo esta ya hacía en un dracar el cual se alejaba con solo su alma como tripulante. Bocón fue quien comenzó con la oración y seguido de esto Stoico fue el primero en tirar una flecha envuelta en llamas. A lo que casi todo el pueblo lo siguió o al menos solo los que sabían disparar un arco. Al poco tiempo la nave estaba por completo en llamas. Y mientras más se alejaba más se consumía. Stoico juró que esto se acabaría muy pronto por lo que hoy deberíamos descansar y comer como nunca lo habíamos hecho. De preferencia nuestras comidas favoritas. Y fue al día siguiente que todos iríamos en busca del nido. Todos los vikingos guerreros. E incluso algunos que no lo eran también. Habían algunos reclutas que también irían. Estos eran muy jóvenes y demasiado pocos. Solo 2 gemelos rubios. Además de otra chica de cabellera del mismo tono. Un chico algo fornido de cabello oscuro y otro regordete. Se preparaban los Drakars para la misión. Esta vez eran más que nunca. Debíamos hallar el nido cueste lo que cueste. Y una vez todos los vikingos estuvieron en las naves comenzó el viaje. Hasta las puertas de la oscuridad. Solo pocos que no tenían experiencia en el combate se quedarían. O también las madres y sus hijos. Aunque si no regresábamos estaba claro que sería el final para el pueblo. Por lo tanto este deberá ser la perdición de los dragones. O de Berk. El viaje pronto llegaría a su desenlace. Lo supe en cuanto la neblina nos rodeó. Todo ruido se transformó en un silencio abismal.
al mismo tiempo en que se elevaba la velocidad de los Drakars. Sin embargo, los ruidos de los demonios no se hicieron esperar. Algunos más amenazantes que otros. Sabían que estábamos cerca de su nido y trataban de ahuyentarnos emitiendo alaridos aterradores. Algunos sonaban como gritos de horror. Otros como llanto. Pero los más atemorizantes eran aquellos que parecían risas. Fue cuando la primera llamarada se hizo presente que la lucha comenzó. Esta vez con más violencia que como ya se había hecho las veces anteriores. Las flechas eran lanzadas. Y solo pocas parecían entrar en la piel de esos monstruos. Quienes se ocultaban entre la niebla espesa. Sin embargo, esta vez no serían ellos los vencedores. Muchos vikingos usaron velas de repuesto para las naves como si de enormes abanicos se tratara, alejando solo un poco el espesor de la niebla para poder divisar mejor a los demonios. Se escuchaban los disparos de los dragones, pero también sus quejidos al ser asesinados. A pesar de que la niebla se había alejado un poco, el humo de dicho fuego también estorbaba, además del emitido por algunos Drakars ya en llamas y sin sobrevivientes. Pero aunque esta pequeña riña duró muchos minutos, nos fue posible tocar tierra. De inmediato todos bajamos con armas y escudos en mano. Algunos también bajaron enormes piezas de madera. Todo con el fin de crear catapultas. Exploramos un poco el sitio en el que nos encontrábamos y supimos que las bestias surgían desde dentro de una montaña, por lo que Stoico ordenó que las catapultas miraran en esa dirección. Algunos escasos dragones interfirieron, pero fueron rápidamente abatidos. Una vez las máquinas estuvieron listas, los proyectiles se dispararon en contra de la montaña. Un primer disparo rompió parte de la roca. Y un segundo destruyó por completo la enorme pared, abriendo un agujero enorme. El tercer proyectil tendría el fin de iluminar el camino a su paso. Y en cuanto este fue lanzado, un escalofrío recorrió mi columna. A la vez que jadeos y pequeños gritos de horror de mis aliados se hacían oír. Dentro de la penumbra se asomaba algo enorme. Eran ojos gigantescos de un color blanco puro. Unos dientes afilados cual agujas, pero tan grandes como árboles. Este enorme y monstruoso ser nos observaba en silencio mientras masticaba algo. Parecían algas o vegetación, pero después de observarlo con mucha mayor atención se volvió más escalofriante. Entre sus fauces tenía a varios dragones, algunos aún emitiendo chillidos mientras ese enorme ser los devoraba. La criatura parecía tranquila sin darnos importancia, solo se limitaba a mirarnos. Sin embargo, fue en cuanto un cuarto proyectil fue encendido que la enorme bestia soltó un rugido que nos movió a todos del lugar. Y de paso también a las naves. Además de apagar el fuego en las catapultas. Esos rugidos eran profundos pero demasiado fuertes, como si varias criaturas gritaran desde las profundidades de un abismo. Varios dragones salieron de aquella cueva de detrás de la criatura. Estos parecían tan atemorizados como nosotros y trataban de huir. Pero el enorme ser salió de la cueva, abriendo sus fauces y extrayendo una bocanada de aire a la vez que succionaba a otro gran puñado de dragones y los comenzaba a masticar. Esto nos hizo retroceder a todos, pero esa cosa sabía perfectamente lo que haríamos. Nuevamente abrió su boca y esta vez emitió sus llamas. Todos los disparos de los dragones que conocíamos no se comparaban con el infierno provocado por esta imponente bestia, que generó un infierno incendiando todas las naves, aniquilando a gran parte de los que se encontraban en ellas. Ese demonio nos quería como su alimento y comenzó a avanzar dando mordidas, devorando a los vikingos que trataban de escapar. Stoico lanzó una estaca a uno de sus ojos, pero no fue capaz de hacerle daño. Y como si la criatura se burlara de su acción, reveló otros 4 ojos de cada lado de su cabeza, teniendo en total 3 pares. Stoico no fue devorado sino aplastado por una de las gigantescas patas de la criatura. Todos los vikingos nos esparcimos por la isla. Y algunos nos ocultamos entre las rocas, con la esperanza de que esa cosa no nos hallara. Después de todo era demasiado lento. Estúpidamente olvidando el hecho de que se trataba de un dragón, quien extendió sus gigantescas alas capaces de eclipsar el cielo y se elevó perdiéndose en el mismo. Eso era todo. Era el fin de Berk. Sin las naves nadie podría regresar y advertirles a los demás del peligro que corrían. Miramos al cielo en donde el ser estaba disparando sus llamas iluminando el cielo como si de truenos se trataran. Hasta que estos se detuvieron de golpe. Y fue después de un rato que supimos lo que en verdad había pasado. Esa cosa nos estaba distrayendo.
Nos mantuvo expectantes con la mirada al cielo. Pero ya se encontraba detrás nuestro divirtiéndose por nuestra ingenuidad. Eso fue todo. Este es el fin. Me dije mientras me succionaba a mí y a muchos más hacia su boca hasta que todo se oscureció mientras sentí como algo me atravesó y aplastó.